Damos inicio a este encuentro semanal donde estamos hablando siempre de estos temas que son importantes para el desarrollo y para la conciencia del ser humano. Estamos hablando de las lecciones de vida. En los 2 lunes anteriores estuvimos hablando de lecciones que son fundamentales, como el amor, una lección que es tan importante, ese amor que a veces nosotros condicionamos, mal llamado amor, como también de la autenticidad, de poder encontrar eso que le da sentido a la vida. Nosotros no podemos irnos de este mundo, mis apreciados amigos, sin haber encontrado ese por qué vivir, eso que nos gusta, eso que nos apasiona. No hay nada más triste en la vida que tener que hacer aquellas cosas simplemente que me convienen, pero que no me gustan. Estamos hablando de misión de vida. De misión de vida. Si lo llevamos a otro plano, podría aplicarse. La conveniencia, ejemplo, yo puedo decir, me voy a comer esto, pero no me lo como porque no me conviene a pesar de que me gusta. Y es válido. Pero cuando hablamos de conveniencia en el sentido humano, estamos diciendo que hay cosas que brotan en nosotros, sentimientos que brotan en nosotros, eso que a nosotros nos gusta hacer, que nos gusta disfrutar, que lo gozamos, que lo hacemos nos paguen o no nos paguen, nos den dinero o no nos den nada. Esa es la autenticidad. Hoy vamos a hablar de otra lección muy importante que aprendemos de aquellas personas que han trascendido y han tenido conciencia en su vida y que han dejado plasmado su experiencia, su sentimiento, esos momentos de vivencia que son tan importantes de los cuales nosotros podemos aprender. Hoy vamos a hablar de la culpa, un sentimiento de esos que son muy fuertes como el miedo también, que no nos permiten a nosotros vivir una vida a plenitud. Cuando hablamos de culpa estamos hablando de pasado. Escuchen esto que es muy importante. Cada vez que yo siento culpa por algo, estoy hablando de pasado. Y cuando ese pasado lo traemos al presente, se nos vuelve la vida algo realmente complicado. Porque ese presente, cuando nosotros estamos trayendo el pasado, lo traemos al momento presente a través de la culpa, no estamos viviendo realmente la vida como deberíamos hacerlo. Hablar de la culpa, mis apreciados amigos, es algo fundamental, empezar a entenderlo. Yo quiero iniciar este tema con una historia real, de la vida real, de esa que sucede en cualquier parte del mundo y que seguramente usted se puede identificar cuando yo empiece a contarles esta narración de una experiencia de 2 amigas, 2 mujeres que se amaban profundamente, tenían un cariño inmenso la una por la otra. Una amistad de esas que a veces terminan siendo más fuerte que los mismos lazos de sangre. Una de ellas se encuentra a su príncipe azul, decide casarse, está plenamente feliz, soñando con lo que va a ser ese futuro, con ese hombre de su vida. Y su amiga, su mejor amiga, acaba de comprar un carro recién sacado de concesionaria, hermoso, bello, de última generación, un supercarro. Y su amiga le dice que, oye, ¿por qué no me llevas a la iglesia? Ella le dice, con todo el cariño del mundo, yo la llevo a la iglesia. Ese día del matrimonio, ella llega muy puntual a recoger a su amiga. Era un día en que estaba lloviendo mucho, caía una tormenta. Y su amiga, que era la que se iba a casar, le dice a ella, yo quiero conducir el vehículo. Y ella le dice, no. O sea, este es el día de su boda, este es el día de su matrimonio, yo lo manejo, permítame llevar. Ella le dice, no, yo quiero manejar el vehículo hoy. Yo creo que podemos ir conversando y para mí va a ser una experiencia agradable llegar manejando a la iglesia donde yo me voy a casar. Se van estas 2 mujeres, íntimas amigas, personas que se amaban mucho. Empieza a llover más, hay una tormenta enorme. Esta mujer que iba manejando, la que se iba a casar, que iba manejando, frena el vehículo gira, tienen un accidente, se estrellan contra un árbol y ella que iba conduciendo pierde la vida. Su amiga, la dueña del vehículo, sobrevive. Y ahí empieza una historia de vida completamente distinta. Han pasado 20 o 30 años después de ese suceso y la persona sobreviviente aún siente culpa por lo sucedido. Visita a su terapeuta porque tiene un peso encima, pensando siempre eso que pensamos nosotros, mis apreciados amigos, cuando nos ocurre algo en la vida, cuando sucede algo en nuestra vida,
que nosotros empezamos a decirnos, si yo lo hubiera hecho mejor. Esta mujer se dice, si yo hubiese manejado, si no le hubiera dado las llaves, si yo hubiese conducido el vehículo, y empieza a generar un sentimiento muy fuerte al interior. Han pasado muchos años de aquel suceso y esta persona sigue sintiendo y viviendo todos los días la culpa, porque todo el tiempo se está flagelando, diciendo, la historia hubiese podido ser distinta si yo hubiese conducido ese vehículo esa noche. Llega donde el terapeuta, porque cuando estamos hablando de culpa, mis apreciados amigos, estas experiencias que se viven en la vida requieren de una intervención terapéutica. Yo les digo a todos ustedes, a todos mis amigos, mire, busquen ustedes ayuda. Nosotros no podemos ser felices cuando llevamos encima culpa, dolor, miedo, frustración, odio. Se necesita de una intervención. Esta mujer va donde su terapeuta, empiezan a conversar, empiezan a trabajar y ella le expresa su dolor. Le dice lo mismo que les acabo de hablar a ustedes, si yo hubiera manejado. Y esta terapeuta, en su sabiduría, le dice cosas interesantes. ¿Qué cree que le hubiese dicho ella donde el caso hubiese sido el contrario? Donde usted hubiese sido la persona que había tomado las llaves del vehículo, hubiese conducido y todo el caso hubiese sido a la inversa. ¿Qué cree que su amiga le hubiese dicho? Después de un diálogo, un largo diálogo, ella llega a la conclusión de que su amiga le hubiese dicho, yo asumí la responsabilidad de conducir el vehículo. Yo asumí la responsabilidad de frenar en ese momento. Aunque nadie es culpable de lo que sucedió, yo asumo la responsabilidad de lo que pasó en esos momentos. En ese momento, la persona entra en razón, porque acuérdense ustedes que es algo importante. Muchas veces la culpa no tiene un fundamento lógico. Sentimos culpa por algo que realmente no tiene sentido. Si yo hubiese llegado antes, si yo hubiese estado ahí, si yo no le hubiese dicho a mi hijo vaya a comprar esto o aquello. Yo recuerdo tanto el caso de una persona cercana. Sus hijos, un par de gemelos. Una relación maravillosa con su papá, estaban pequeños. Uno de ellos llega corriendo a pedirle dinero a su papá porque quiere un helado. Este hombre saca el dinero para que su hijo vaya a comprar un helado, el niño sale corriendo, atraviesa una vía, esas son historias reales vividas, y venía un bus de servicio público y acaba con la vida del niño. Nosotros podríamos decir, si yo no hubiese dado el dinero del helado, si yo lo hubiese acompañado, si hubiese un montón de cosas. Mis apreciados amigos, las cosas que suceden en la vida, a pesar del dolor, a pesar de la situación, a pesar de esos momentos tan difíciles y tan dolorosos, son cosas que son perfectas. Hay gente que dice, ¿por qué muere mi esposo, mi hijo, mi familiar y no yo? Eso es una pregunta que nos la hacemos desde el ego. Escuchen esto, desde el ego. ¿Por qué él y no yo? Debía haber sido yo. La respuesta es muy simple. Dios es el dueño de la vida. El universo se encarga de decidir quién vive y quién trasciende. Yo les he dicho siempre a ustedes, en mi concepto la muerte no existe. Lo coloco en este plano para hacerme entender, pero son muchos los ejemplos que podemos tocar. La muerte simplemente es una trascendencia. Hemos tenido en nuestra cultura, hemos generado un sentimiento profundo de dolor, indudablemente cuando se despedimos de un ser querido, debemos hacer el duelo, lo lloramos, lo abrazamos, todo, pero también tenemos que entender, mis apreciados amigos, que cuando nosotros trascendemos vamos a una vida mejor. Sin embargo, la cultura, nuestra educación, nuestra cultura, está enfocada en el miedo, está enfocada en el dolor. No nos han enseñado a ver la muerte como el encuentro con el Creador, como llegar a la casa del Padre donde vivimos plenitud y felicidad. No lo digo yo porque se me ocurra decirlo, es que las experiencias de aquellas personas que lo han vivido así lo narran todo el tiempo. Así lo narran. Usted va a decir, y es que una persona vuelve y nos cuenta, no, personas que han perdido sus signos vitales, personas que han fallecido desde el punto de vista humano y han vivido unas experiencias en las cuales todos coinciden.
Y las personas vuelven otra vez porque no era el tiempo que les correspondía. Entonces lo que yo les trato de decir a ustedes, mis amigos, es cuando nos preguntamos por qué él y no yo, estamos jugando a ser Dios. Nosotros no somos dioses. Cada uno llega el momento, lo que no sabemos es el orden en la fila, pero todos llegaremos a vivir esa misma experiencia, que es una experiencia agradable y maravillosa, a pesar de que cuando usted escuche esto, que yo le estoy diciendo, seguramente va a decir, pero ¿cómo va a decir que es agradable y maravillosa? Mire, son tantas las experiencias, son tantos los testimonios de las personas que han vivido estos procesos, que en mi creencia, en mis convicciones, está plenamente definido que la trascendencia es algo maravilloso en la vida de los seres humanos. Por algo queda para el final de la vida. Cuando hablo de esto, mis apreciados amigos, lo que quiero decirles a ustedes es, nos han educado en base a la culpa. En base a la culpa. Son creencias establecidas, son maneras de educación que hemos tenido nosotros. Nos han dicho, y de por sí la misma iglesia, llegamos a un momento en que quienes profesan la iglesia católica, como yo también he participado durante muchos años, pues decimos por mi culpa, por mi gran culpa, y estamos siempre nosotros pensando que somos culpables de algo. Los seres humanos tendremos, por supuesto, cosas que aprender y lecciones que aprender, pero la culpa simplemente es un sentimiento autodestructivo, producto de una baja nivel de autoestima, de un bajo nivel de autoestima, producto de una mala relación conmigo que se ha venido formando desde una época de niños, donde nos han educado a base de culpa, a base de pretender generar sentimientos de culpa en el otro. Vivir con culpa es vivir con miedo, vivir con culpa es muy difícil vivir siendo felices. Cuando estamos todo el tiempo generando ese recuerdo de aquello que pudo haber sido diferente porque yo creo que pudo haber sido así. Mis amigos, les comparto esto con todo el cariño del mundo. Todo siempre será perfecto. Todo siempre será perfecto. A mí me costó trabajo durante un tiempo entender y aceptar esto que les estoy diciendo. Todo siempre será perfecto. Todo lo que sucede en la vida sucede porque tiene una razón, porque tiene un motivo, porque tiene una explicación. Yo les digo a ustedes algo de corazón, no pretendamos encontrarle explicaciones lógicas a aquellas cosas que no la tienen. Desde la lógica, desde la razón no podemos hacerlo, desde la fe sí. Desde la fe sí. ¿Por qué un avión se cae y sobrevive una sola persona? Si usted se pone a pensarlo desde la lógica, no le encontramos razón. Desde nuestra parte espiritual podemos decir, no le correspondía, con lo cual yo estoy perfectamente de acuerdo. Perfectamente de acuerdo. Lo que simplemente pretendo decirles a ustedes es que lo que sucede en la vida del ser humano siempre estará bien. Una convicción que tengo y que se la transmito a ustedes para quienes quieran asumirla como parte de su vida, es cuando nosotros empezamos a decirnos algo como esto. Todo siempre ha estado bien, todo siempre estará bien. Todo lo que ha pasado y ha trascendido en mi vida siempre ha estado bien, ha sido necesario e importante para mi existencia. Y no pierdo tiempo y no pierdo vida pensando todos los días que pudo haber sido distinto o que pudo haber sido diferente. Todo es como debe ser. Todo es perfecto. Si nosotros asumimos ese nivel de conciencia, empezamos a tener una mejor relación con nosotros y no le daremos cabida a la culpa, porque la culpa nos quita posibilidad de vivir. Vivimos con culpa. La psicología de la culpa, mis apreciados amigos, nace del juicio a nosotros mismos. Todo el tiempo nos estamos enjuiciando, nos estamos criticando, nos estamos señalando, es que yo podía, yo pude, yo hubiese podido, todo el tiempo en pasado, hablando de aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar. Por eso les digo a ustedes, la culpa es algo del pasado que lo traemos al presente y muchas veces lo llevamos al futuro.
Lo traemos del pasado al presente y lo llevamos al futuro y queremos vivir felices cuando tenemos sentimientos de culpa. Nos enseñaron a ser niños buenos. Qué interesante. Y un niño bueno era aquel que complacía todas las necesidades o los deseos de los adultos. Nos enseñaron a ser dependientes. Escúchenme en esto. Dependientes. ¿Qué significa una persona dependiente? Una persona dependiente es aquella que no sabe tomar una decisión por sí misma, que espera que el otro le diga que está bien para poder hacerlo. Una persona dependiente es aquella que depende del otro. Depende su felicidad del otro. Una persona dependiente dice, sin ti no puedo ser feliz. Eso significa que hay dependencia. Que hay dependencia. Y la dependencia que genera sufrimiento, porque estoy buscando la aceptación todo el tiempo. Esa dependencia tiene una íntima relación con la culpa, con la vergüenza. Están relacionados, porque le damos más importancia a lo que el otro quiere, a lo que el otro desea de mí, que a lo que yo quiero y deseo para mí. Nos han enseñado equivocadamente esto, amigos, y se los comparto con todo el cariño del mundo. Mire, la prueba más simple de que somos seres dependientes es que decir no nos cuesta mucho. Decirle a alguien no. Oiga, es que no estoy de acuerdo, es que no me parece. Vamos a suponerlo, vamos a colocarlo en un caso que se me acaba aquí de ocurrir. Usted acaba de comprar una cámara y usted está muy feliz con su cámara y llega un amigo y le dice, oiga, ¿me la presta? Y usted no es capaz de decirle no. Por ahora no, tal vez más adelante, pero en este momento no. ¿Y qué dice la persona? Sí, llévela. Llévela, no hay ningún problema. Cuando la persona se va con su cámara que usted acaba de comprar, se genera un sentimiento de culpa, de dolor, de frustración. ¿Por qué no fui capaz de decirle que no? Porque si le digo que no, va a pensar que soy una mala persona, que soy envidioso, que soy egoísta. Mis apreciados amigos, hay una palabra que se llama autoestima. Y la autoestima es la valoración de nosotros mismos. ¿Qué tanta valía tengo yo de mí mismo? ¿Qué tanto amor tengo por mí mismo? ¿Qué tanto reconocimiento tengo para mí mismo? ¿Qué tanto respeto tengo por mí mismo? Cuando una persona tiene su nivel de autoestima en un punto equilibrado, cuando digo equilibrado es por una razón, porque a veces pensamos que una persona que dice todo lo que piensa y que atropella al otro con sus palabras y que humilla al otro con todo lo que está diciendo es una persona que tiene autoestima. No, eso se llama egoestima, podríamos colocarlo en ese término. Autoestima es el día que yo reconozco las capacidades mías y las valoro, pero también soy capaz de reconocer las capacidades del otro y las respeto, y soy capaz de reconocerlas y aplaudirlas. Vamos a suponer que usted es un cantante y usted dice, oye, ¿usted cómo canta? Yo canto bien, toco bien, pero esa persona también es muy buena. Es excelente. Una persona con autoestima es capaz de reconocerse a sí misma, valorarse, no sentirse inferior, no se está comparando con el otro. Es una persona que todos los días trata de ser mejor, que está creciendo en su nivel de valoración propia. Cuando hablo de esto, mis apreciados amigos, muchas veces aparece la culpa porque no sabemos decir no. Y cuando decimos no, entonces nos sentimos culpables. Pero en ese momento estamos pasando, qué interesante, estamos pasando de la dependencia a la independencia. Cuando decimos no, empezamos a ser independientes. Asumimos responsabilidades, asumimos retos. Estamos pasando a un nivel distinto. Cuando nosotros no nos atrevemos a expresar lo que sentimos, cuando queremos complacer a todo el mundo para que la gente se sienta contenta y satisfecha, cuando vamos en contra, escúcheme en eso, en contra de mis propios deseos y necesidades, tenemos una autoestima baja, una autoestima que nos va a hacer sufrir, una autoestima que de no trabajarse me va a producir más adelante mucha frustración, pero sobre todo en esos instantes nos empieza a generar culpa. Culpa.
Porque si decimos o no seguimos con esa cultura o esa educación que nosotros traíamos de niños, que nos dijeron que teníamos que ser niños buenos y la forma de ser niños buenos era complaciendo a todo el mundo, entonces cuando dejamos de complacer a alguien, nos sentimos mal. Mis apreciados amigos, si hay algo que nosotros debemos trabajar en la vida, es ir aumentando, vuelvo y repito, a un punto equilibrado, nuestra confianza en nuestras propias capacidades. Aprender a escucharnos a nosotros mismos. Aprender a reconocer eso que por dentro yo llevo, esa magia que llevo dentro. Empezar a darme cuenta que muchísimas veces creemos más en los demás que en nosotros mismos. Vemos talentos en los otros, pero no lo vemos en nosotros mismos. Somos capaces de decirle palabras bonitas a otra persona, pero reconocernos a nosotros y decirnos cosas bonitas a nosotros mismos nos cuesta trabajo. Tal vez compramos un regalo cuando nos invitan a una celebración y compramos un regalo costoso, muy lindo para dárselo a alguien, para quedar bien, para que diga que yo soy bueno, y cuando se trata de comprarme algo para mí, yo compro lo más barato, lo que está en promoción. Eso es parte del nivel de autoestima. Eso es parte del nivel de la autoestima del ser humano. Porque nos han educado de una forma completamente distinta. Por eso tenemos que aprender a manejar la culpa. Y no solamente aprender a manejarla, eliminarla de nuestra vida. ¿Cómo eliminamos la culpa de nuestra vida? Cuando entendemos que hemos hecho siempre lo mejor con lo que hemos tenido. Que hemos tomado las mejores decisiones con el conocimiento que teníamos. Yo les voy a confesar algo aquí. Y esta noche, para las personas que me acompañan, les voy a compartir algo de mi vida. Yo era niño, tenía tal vez 5 años. Yo creo que por ahí 5 o 6 años. Estaba en mi colegio donde yo, bueno, podemos decir que estábamos estudiando, donde nos estábamos divirtiendo con otros compañeritos. Y un día salió un animal del pasto cerca al salón donde nosotros participábamos. Yo tomé un ladrillo, me acerqué al animalito y se lo solté. Y usted podrá decir, terrible. Yo digo sí. Y créanme lo que esto que les estoy contando a ustedes ahora, durante mucho tiempo, cuando yo pensaba en eso, yo decía, terrible lo que yo hice. Y sentía culpa, y sentía dolor. Sentía realmente ese sentimiento feo a veces que nosotros tenemos de empezar a decir, yo por qué hice eso, yo no tenía que haber hecho eso. Hasta que uno simplemente se da cuenta que tenía 5 años. Un niño de 5 años no es consciente de que está bien o que está mal. Simplemente, seguramente fue por miedo, seguramente por lo que hubiese sido. Pero hasta que yo no logro comprender que en ese momento hice lo mejor que yo creía que debía hacer, no aprendí a perdonarme. Esto que yo les puedo contar a ustedes podrá sonar muy simple, pero para mí no fue simple durante mucho tiempo. Cuando yo recordaba lo sucedido, yo decía, ¿yo cómo pude haber hecho eso? Estoy hablándoles de hace muchos años, por supuesto. Hasta que logré comprender de que yo no podía juzgar a un niño. Era un niño de 5 años, ¿cómo lo iba a juzgar? ¿Cómo iba a señalar a una personita que no tenía conciencia para entender qué estaba haciendo? Si yo les llevo esto mismo a los diferentes planos, es exactamente igual, mis apreciados amigos. Los seres humanos cargamos con culpas, con dolores, pero cuando empezamos a revisar y empezamos a mirarnos, debemos comprender que siempre hemos hecho lo mejor con lo que teníamos. ¿Cuántos padres de familia dicen, pero yo qué hice con mi hijo? Es terrible. Y se están juzgando todo el tiempo. Yo lo eduqué de tal manera, me equivoqué, y se están juzgando. Yo les digo a los padres de familia, no se juzguen. Ustedes hicieron lo mejor que podían hacer con el conocimiento que tenían. Lo mejor que podían hacer. Ahora ese joven, cuando ya se convierte en adulto, le corresponde a él sanar aquellas cosas que nosotros creemos que no hicimos bien. Todos hacemos lo mejor con lo que sabemos, mis apreciados amigos. Todos. Todos.
Usted diría, pues yo por eso digo que siempre mi creencia es que todo siempre ha sido bien y que todo el mundo actúa con buena intención, incluido aquel que se equivoca, actúa con buena intención. Está pensando que está haciendo lo correcto, con el conocimiento que tiene. Esa persona que sale y roba a alguien, uno diría, vamos a justiciarlo, bueno, la ley que se encargue de eso. Pero usted y yo tenemos la necesidad para poder aprender a vivir, aprender a comprender. Aprender a comprender. No estoy diciendo justificar, para nada. Quien hace eso, la ley se encarga de él. Lo que yo estoy diciendo es que esa persona seguramente con eso va a llevar comida a su casa y tiene 2 hijos y su abuela y qué sé yo, y para él eso es correcto porque es lo único que sabe hacer. Porque es la única salida que tiene para poder solucionar la necesidad o la angustia que está viviendo. Mis amigos, cuando hablamos de culpa, estamos hablando de que debemos aprender a perdonarnos y eso lo logramos cuando aprendemos a comprendernos. Es muy común esto que les voy a contar ahora, supremamente común, pasa constantemente. Hay una discusión entre el papá y el hijo, o la mamá y su hijo, y cuando oye esa discusión, su hijo de pronto llega y le dice, ojalá te mueras. Eso se ha expresado muchas veces, con seres que amamos, con seres que queremos. Es un niño. Es un niño. Si la mamá es una mamá inconsciente, le va a decir a su hijo, te acordarás de mí cuando se cumpla tu palabra. Imagínense en eso. Te acordarás de mí cuando se cumpla tu palabra. El día que la persona fallece y ese niño es un adulto, va a recordar todo lo que sucedió y el sentimiento de culpa va a ser profundo, lo va a cargar durante su vida. Escuchen esto que es interesantísimo. Cuando nosotros estamos embarazados de la culpa, cuando estamos embarazados de la culpa y queremos dar a la luz, quiero decir deshacerme de esa culpa, ahora la queremos ver inconscientemente reflejada en otro ser humano. Así funciona la vida. Lo que yo veo en el otro ser humano simplemente son mis miedos, mis culpas, mis temores. Los seres humanos cuando nos encontramos somos el reflejo el uno del otro. Somos el reflejo el uno del otro. Si queremos vivir realmente en armonía, yo voy a tener que sanar. Sanar significa hacer conciencia, limpiar mi corazón, limpiar mi mente de aquellas cosas que durante mucho tiempo me han acompañado. ¿Cuál es un manejo inteligente de la culpa? Imagínense en el mismo caso. Discute la mamá con el hijo, están discutiendo y el hijo le dice, ojalá te mueras. Esa mamá que es consciente de la trascendencia de esas palabras, le puede decir a su hijo, mi amor, yo sé que estás enojado. Todos cuando estamos enojados decimos cosas. Yo sé que tú me amas como yo también te amo, por encima de cualquier cosa. Tomo esas palabras simplemente como un momento de rabia que todos en algún momento le hemos dicho. ¿Por qué una mamá haría eso? Para que no quede en el corazón y en la mente de ese chico un sentimiento de culpa, que luego más adelante nos puede acompañar y nos puede complicar la vida. Eso sucede constantemente. Constantemente. Yo recuerdo tanto en un seminario que dictaba Sonia, mi señora. Estaba haciendo un taller cuando ella tiene unas capacidades que la naturaleza le dio, que son realmente sorprendentes. Yo, que comparto con ella mi vida, no dejo de sorprenderme de esas cosas, porque además las agradezco también, porque he empezado a entender muchas cosas de la vida. Estábamos en un seminario que ella estaba dictando, cuando de pronto le llega la presencia espiritual de la mamá de una de las personas que estaba participando.
Y ella le dice, Sonia le pregunta a la persona, le dice, oye, tu mamá era así, 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 con estas características. Y ella le dice, sí, ¿por qué? Sonia le dice, porque ella está aquí con nosotros. Y te manda a decir que no te sientas más culpable, porque cuando te enojabas con ella y le mandabas la puerta y la cerrabas, te quedabas siempre con ese dolor de que le habías cerrado con fuerza y con odio la puerta a la mamá. Tan pronto Sonia le dice eso a esta persona, empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. A llorar. Sentimiento de culpa, porque en algún momento de la vida, cuando discutían con mamá, le cerraba la puerta. Ahí hubo un momento de sanación maravilloso. Un momento de sanación maravilloso. Mis amigos, todos los seres humanos tenemos sentimientos de culpa que nos han acompañado y que nosotros muchas veces decimos, si yo hubiese hecho, si yo hubiese hecho. Yo creo que todos hacemos lo mejor. Ese si yo hubiese hecho sobre todo aparece cuando perdemos un ser querido. Y cuando perdemos un ser querido empezamos a decirnos, si yo hubiese hecho. No, yo creo que todos hacemos lo mejor. En su momento, si yo le hubiese comprado qué sé yo, el calentador del agua, para que si yo hubiese comprado esto, si yo hubiese. Mira, lo que había que hacer en su momento se hizo. Si yo hubiese compartido más tiempo, seguramente el tiempo que había para compartir se compartió, tal vez no fue el suficiente, pero era lo que había en ese momento. Lo que es importante es empezar a entender, mis apreciados amigos, que la culpa no nos lleva a ningún lado amable ni maravilloso. La culpa es un sentimiento producto de un recuerdo, de una mala interpretación, de un suceso, que cuando nosotros nos quedamos de forma equivocada con esa interpretación, nos complica la vida. Nos complica la vida. Yo quiero invitarlo a que usted meta en su mente esto que yo les estoy hablando ahora. Todos hemos hecho lo mejor con lo que sabíamos en el momento que tenemos que hacerlo. Y aprender a perdonarnos y aprender a querernos y aprender a valorarnos. Hemos siempre hecho lo que hemos creído correcto, aunque no siempre, tal vez eso que hemos creído sea lo correcto. Pero la intención sí era la correcta. El deseo, por lo tanto, yo no me voy a juzgar. Si Dios no me juzga, mis apreciados amigos, yo tampoco me voy a juzgar. Dios no nos juzga a nosotros. A veces hay gente que dice, es que Dios me va a juzgar. No, Dios no nos va a juzgar. Yo no creo en el Dios castigador, ¿no? Que cuando nosotros nos vayamos de este mundo, entonces vamos a recibir castigo. No, la vida es una escuela. La vida es una escuela y vamos aprendiendo. Hay lecciones que vamos aprendiendo, otras que tendremos que repetir, otras que tendremos que más adelante, en otros planos, en otras vidas, corregir y seguir aprendiendo. Pero la vida es una escuela. La vida es una escuela. Mis amigos, la culpa nos ata a la zona más oscura de nosotros mismos, esa parte tenebrosa que nosotros por allá tenemos, pero nos hunde en un sentimiento que ahoga la esperanza y la felicidad del ser humano. Después de un tiempo, cuando miramos atrás, empezamos a sentir vergüenza de aquellas cosas que hicimos o que dejamos de hacer al recordar lo sucedido. Ejemplo, ¿cuántas veces ha pasado historias como estas? La chica que se embaraza a temprana edad, sobre todo sucedía en los tiempos viejos, y papá y mamá le decían, ese hijo hay que regalarlo porque usted no puede tenerlo, la enviaban por allá no sé dónde, a una parte donde nadie supiera de su embarazo, tomaban ese niño, lo regalaban, y la mamá quedaba con el sentimiento de culpa. Niñas de 12 años, 13 años, de por qué se desprendieron, que por qué lo dieron, que por qué lo entregaron. Claro, hay un dolor, por supuesto, yo lo entiendo. Pero también hay que entender que una persona a los 12 años que no era dueña de su propia vida, no podía tomar alguna decisión, y las decisiones que tomaron, aunque no eran las mejores, ¿cierto? Cuando hablamos de trascendencia de vida, eran las que habían, ese era el nivel de conciencia que había en ese momento. Por lo tanto, yo tengo que calmar mi culpa, trabajar y decir, yo
A pesar de que la situación que se presentó en la vida es algo doloroso, entiendo que era lo mejor que podía hacerse en ese momento, que creímos que era lo correcto. Y al aprender a perdonarme, mis apreciados amigos, podemos empezar a vivir de una mejor manera. Mi invitación esta noche es simplemente aprendamos a perdonarnos. Aprendamos a perdonarnos. Si yo llevo culpa conmigo, voy a estar culpando a muchas personas por cualquier cosa en la vida. Cuando yo logro comprender que todo lo que pasa en la vida del ser humano es perfecto y está bien, es parte del aprendizaje. Me perdono, corrijo, aprendo y continúo mi vida. Continúo mi vida de una forma especial, entendiendo que ese reencuentro conmigo y esa armonía conmigo va a traer felicidad, va a traer paz, esa paz que todos deseamos y esa paz que todos anhelamos. La culpa no es un amigo de la felicidad, el miedo no es un amigo de la felicidad, la vergüenza no es un amigo de la felicidad. Al contrario, cuando tenemos esto con nosotros, no podemos vivir de una muy buena manera a como estamos llamados. Estamos llamados a vivir felices, estamos llamados a vivir a plenitud, en confianza, en fe, en paz, en tranquilidad. Hay que trabajarla todos los días, todos los días. Yo los invito a ustedes que están aquí conmigo ahora, los que lo van a ver más adelante, qué importante y qué maravilloso y qué inteligente es aprender a vivir. En mi concepto es el único sentido que tiene la vida. Hay unas cosas que son realmente curiosas porque hay personas que luchan todos los días y sufren, más que luchan, sufren por aquellas cosas que no tienen. Pero cuando yo sufro por aquello que no tengo, es una cosa muy curiosa porque al fin y al cabo nunca nosotros tendremos nada. Luchar por aquellas cosas que no tengo o sufrir por aquellas cosas que no tengo no tiene sentido. No tiene sentido. Porque ninguna de esas cosas que yo creo que son mías, realmente son mías. Cada persona que fallece, rico, multimillonario, lo que sea, todo queda acá. Todo queda acá. Si en este momento falleciera uno de los hombres más ricos del mundo, pues toda su riqueza, sus edificios, sus aviones, sus carros de lujo, sus relojes de millones de dólares, quedaban ahí, van a quedar ahí. Por lo tanto, no tiene como mucho sentido decir yo voy a esforzarme en mi vida por tener. Bueno, hay gente que toma ese camino y es muy respetable porque está en el proceso de su vida. Lo que es más interesante y más inteligente es el llamado a vivir en paz, en armonía, en tranquilidad, en agradecimiento todos los días. En agradecimiento constante, todo el tiempo dando gracias. Eso lo tengo inculcado en mi vida y lo practico. No es que lo practique, es que lo vivo, que es diferente. No lo hago, voy a decir gracias porque ahora no. Lo siento, lo vivo. Todos los días doy gracias, absolutamente por todo. Tengo mucho que agradecer. Hay una frase hermosa que la aprendí un día y que la coloco constantemente en mis redes sociales. Señor, nada que pedir, todo que agradecer. Todo que agradecer. Hay tantas cosas por agradecer, tantas bendiciones. Pero la culpa es fijarme en las cosas, entre comillas, negativas de la vida, cuando la gratitud es fijarme en las cosas positivas de la vida. Cuando yo vivo en estado de gratitud y miro las cosas positivas, pues no hay cabida para esas cosas que realmente no tienen trascendencia. Aprender a vivir, mis amigos, realmente es lo único importante durante esta encarnación. Es lo único importante. Al final la mayoría de la gente se arrepiente de que no fue feliz. Vivieron 80 o 90 años y no fueron felices. Esto que voy a decir ahora, pues asumo esa responsabilidad porque lo hago con muy buena intención. Gente que dice, ¿y cuántos años de matrimonio lleva?
50 años de matrimonio, lo celebran, pero hace 50 años no se hablan. Hace 50 años no comparten su vida. Hace 50 años viven en cuartos separados. No hay amor, pero celebran los 50 años de matrimonio. Miren, eso es para pensarlo. Para pensarlo. A esta vida vinimos a ser felices. Y para poder ser felices debemos quitar todas esas cosas que nos impiden llegar a ese estado maravilloso. Una de esas, la culpa. Otra, el amor condicional, que hablamos hace unos días atrás, amor condicional. Cuando yo condiciono el amor no estoy amando. Otra, la autenticidad, encontrarle eso que le da sentido a mi vida. Cuando yo empiezo a aplicar estas lecciones de vida, empezamos a vivir de una mejor manera. No se preocupe si en este momento hay situaciones en su vida que lo tienen a usted estresado o angustiado. Todo se solucionará cuando usted se conecte con la fuente. Todo se solucionará cuando nosotros entendamos que la vida va fluyendo y yo debo conectarme con esa fluidez, con esa paz, con esa armonía. Todo siempre llegará en el momento justo. De nosotros depende el compromiso, de la entrega, hacerlo mejor, estar cada día tratando de avanzar, de mejorar las cosas que yo hago. De lo demás se encarga el Jefe Supremo. Él sabe cuándo todo llega, cuándo es el momento y por qué los tiempos que estamos viviendo son estos, que yo creo perfectamente que son los correctos. Todo siempre es perfecto, todo siempre será perfecto, todo es maravilloso. Aprender a vivir con fe, mis apreciados amigos, es tener la plena convicción de que todo está bien. Cuando yo tengo en mi mente grabado de que todo está bien, a pesar de que usted puede decir, Cristian, pero ¿cómo está bien? Es que mire esto y esto. Todo está bien, todo es perfecto, todo se necesita. Todo. Todo lo que tenemos que vivir como seres humanos se necesita. Por eso las vivimos. Nada es casualidad. Yo creo en las diosidencias, no en las casualidades. Creo en las diosidencias. Creo que todo es perfecto, creo que el mundo es perfecto, creo que Dios es perfecto. Y creo que el mundo fluye de una manera perfecta. Creo que su vida y la mía es perfecta. A pesar de que haya muchas cosas que no entendamos ahora y que podemos ir despertando, claro, cada uno tiene su ritmo y cada uno tiene su tiempo. Y además ese es el llamado. El llamado es empezar a examinarnos y a darnos cuenta en qué cosas nosotros no estamos siendo realmente amorosos con nosotros mismos. Y una de esas cosas es la culpa. Aprendamos a perdonarnos, aprendamos a querernos, aprendamos a valorarnos y empecemos a entender que la culpa es parte del pasado. Ya no existe, dejémoslo allá. Entendamos que lo que hicimos en ese momento era lo mejor con lo que sabíamos. Entendamos que el otro, ese que yo creo que me ofendió y que me dañó, también estaba haciendo lo correcto con lo que creía saber en ese momento. Por lo tanto, todo es perfecto y todo está bien. Si nosotros limpiamos nuestro corazón del dolor, mis apreciados amigos, la vida se torna realmente maravillosa. Y podemos ver las bendiciones que la vida nos tiene todos los días y podemos gozar tantas cosas lindas que Dios y la vida nos regala. Para todos ustedes, un abrazo muy, muy especial. Muchas gracias por acompañarme. Ya saben que la cita es los lunes a las 8 de la noche. Hacemos este directo por Facebook. Y mi mejor deseo para cada uno de ustedes y mi agradecimiento por haberme acompañado. Muchas bendiciones, cuídense mucho y por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Chao, chao.